And today's topic, Jesus, the model of gratitude and dedication. Jesús, el modelo de gratitud y It entrega. says, then Jesus took the loaves, gave thanks to God, and distributed them to the people. Afterward, he did the same with the fish. They all ate as much as they wanted. Juan 6:11. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. You know, the Lord, he was always giving thanks. El Señor siempre estaba dando gracias. He was grateful Él fue agradecido in the times of where there's scarcity en el tiempo de escasez or pain in his life. o dolor en su vida. His life was a continual giving Su vida fue un continuo dar to the point he gave his life hasta entregar su propia vida for love. por amor. We can clearly see that our best role model is him. Claramente podemos ver o darnos cuenta que nuestro mejor modelo es seguir el ejemplo de él. He easily demonstrated gratitude Fácilmente él demuestra gratitud since he was God himself porque él era Dios mismo or is God himself. o él es Dios mismo. But Jesus also showed the dedication Jesús también enseña la dedicación for those in need. para los que son o tienen necesidad. And that word right there, dedication. That word dedication, O esa palabra dedicación, that's a hard word right there. esa es una palabra muy difícil. To set the example, right? Que pongamos el ejemplo. Are we dedicated? Nosotros somos dedicados. We're dedicated to other things. Somos dedicados a otras cosas. He was dedicated to show who the Father was. Él era dedicado para enseñar quién era el Padre. It's easy for us to be dedicated to other things. Es fácil para nosotros ser dedicados a otra cosa. He was an influencer. Él era un influencer. In his time, right? En su tiempo. But also in our time. Pero también en nuestro tiempo. We got to dedicate, meaning putting into practice. Poner en práctica. What we read. Lo que leemos. What we preach. Lo que enseñamos. Because you don't have to be up here to preach. Porque no necesariamente tienes que estar acá arriba para predicar. You know, you read, right? Puedes leer. And you share the gospel, I'm hoping, with others. Y puedes compartir el evangelio con otros. Or you know someone that's going through something. Y conoces a alguien que está pasando por una dificultad. And you show that dedication to them. Y puedes enseñar esa dedicación hacia ellos. Of sharing what God or Jesus has done in your life. Compartiendo lo que Jesús ya ha hecho en tu vida. Because he has influences to us. Porque él nos ha influenciado. We want to influence others. Y queremos influir a otros. Amen. Amen. But it's hard. Pero es difícil. It is hard. Sí es difícil. Because there's certain things that, like I said, I put other stuff before him. Hay otras cosas que yo pongo primero antes que él. And I sin against him. Y yo también, peco contra él. Gracias. You know, we tend to say we struggle with stuff. Tendemos a decir que luchamos. You know what we're doing there? ¿Sabes lo que estamos haciendo allí? We're putting lipstick on a pig. Estamos poniendo pintura o lipstick en un puerco, un cerdo. Let's call it as it is. Vamos a llamarle como es. Jesus was not fake. Jesús no era mentira. He called it as it was, right? Él dice las cosas tal como es. People hated him because he spoke with truth. La gente lo odiaba porque él decía la verdad. Instead of like, hey, I'm struggling with this. En vez de decir, hey, estoy luchando contra eso. Hey, call it as it is. Porque no le dices como es. I'm sinning against you, Lord. Estoy pecando contra ti, Señor. Hey, brother, pray for me. I'm sinning against lust. Puedes orar por mí. Estoy batallando con lujuria. Hey, my brother. Oye, mi hermano. Pray for me. I'm sinning against God because I don't trust in him right now. Estoy pecando contra Dios porque no confío en él. It's
It's hard Es difícil when we don't say it, cuando no lo decimos, but it's easier pero es fácil after it comes out. después de que ya sale de tu boca. I sin against him here in church. Peco contra él aquí en la iglesia. My dedication, sometimes I get on my phone Mi dedicación, a veces me pongo en mi teléfono and I start watching football y empiezo a ver fútbol instead of being focused en vez de estar enfocado, and listening to what he has for me. en vez de escuchar lo que él tiene para mí. And the Holy Spirit, he puts me in my place. Entonces el Espíritu Santo me pone en mi lugar And I have to ask for forgiveness. y entonces pido por perdón. You know, the kids today, ¿Sabes que los niños hoy they're on TikTok, right? están en TikTok And they're always watching people that they call themselves influencers. Entonces ven a las personas en los cuales ellos creen que pues son influencers, But why not imitate Jesus? pero ¿por qué no imitar a Jesús? He was the greatest influencer of all time. Él era el mejor influencer de And it todo still tiempo is. y todavía lo es. He lived with integrity, Él vivió con integridad, without errors. sin error. He proclaimed his life Proclamó su vida in actions, en acción and he taught us to be grateful y él nos enseñó a ser agradecidos in all circumstances. en toda circunstancia. And he was fruitful. Y era fructífero. He was results given. Él obtenía resultados. And we saw that. We read that in the Gospels. Y leemos eso en la Biblia. Take a look at one of his actions he taught us. Vamos a ver una de las acciones que él nos enseñó. He's giving thanks before a miracle. Jesús dio gracias antes de ver un milagro. John 6:11. Then Jesus took the loaves, gave thanks to God, and distributed them to the people. Afterward, he did the same with the fish. They all ate as much as they wanted. Juan 6:11. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Giving thanks is recognizing what God has given us and trusting that God is in control. El dar gracias es reconocer lo que Dios nos ha dado y estar confiado que Dios tiene el control. You know, before he gave thanks to the fish and the bread, Antes de que Dios diera gracias al pescado y al pan, he told the disciples, Él le dijo a sus discípulos, sit the crowds sienten a las multitudes in groups. en grupos. And then he gave thanks to Y the luego bread Él and the dio fish. gracias. He took control. Él tomó control. He showed what to do. Él les enseñó qué tenían que hacer. In that way, we can trust in him. Y por eso podemos confiar en Él. In times of where we sin, En tiempos a donde pecamos nosotros, we can take control podemos tomar control by giving it to the Lord. en dárselo a Él. Even when we know or we don't see Aun cuando no podemos ver that things are going to be worked out, que las cosas van a salir bien, we can take control in trusting him podemos tomar control en confiar en Él, because God can do it. porque Dios lo puede hacer. Amen. Amén. We know people who are in poor circumstances, Conocemos a personas que están en circunstancias de escasez and we give thanks to God when the results are good. y le damos gracias a Dios cuando los resultados son buenos. But what happens when when we pray Pero ¿qué pasa cuando nosotros oramos and we're praying in confidence, Lord, or we tell somebody God's going to say yes to you, y cuando le decimos a alguien, oh, pues Dios te va a decir sí, but a ti. the answer turns around and says no? Pero la respuesta llega y Dios le dice no? What do? ¿Qué es lo que hacemos? We get angry with God, don't we? Nosotros nos molestamos con Dios, We get mad at him nos enojamos con Dios, because
He's our Father. He spoils us. porque Él es nuestro Padre, nos da a manos llenas, And He also knows what's good for us. pero también sabe Él lo que es bueno para nosotros. And sometimes the prayers is no. Y a veces las oraciones son no. I had so many prayers that were answers to the answers were no. Tuve muchas oraciones que donde la respuesta fue no. I would get so mad with them. Y yo me enojé con Él And I would fight with him. y peleaba yo con Él. And I was like, no, I'm gonna, in my head it's like, no, God, no. Y en mi mente era no, Dios, no. I'm looking outwardly. I'm pointing the finger the other way. Y entonces estaba yo apuntando el dedo en la otra dirección. And then the Holy Spirit puts me in my place. Y el Espíritu Santo me pone en mi lugar. And then he turns that finger around and points it towards me. Y entonces se voltea el dedo y me And lo he apunta a mí. shows me Y Él me enseña what he's done for me, my family, the last 13 years. lo que Él ha hecho por mí y por mi familia en los últimos 13 años. Because we're in a culture where results are number one. Nosotros estamos en una cultura donde los resultados son número uno. We go to work, we got to see results. Vamos al trabajo y tenemos que ver resultados. If we don't show results, we don't get paid. Si no enseñamos resultados, no nos pagan. In school, the kids, En la escuela, los niños, if, they're studying, they're doing what they're supposed to, their grades are supposed to have results. si están estudiando y están pasando los exámenes, pues sus grados van a demostrar eso, los But resultados. there's that struggle right there. Pero esa es la lucha allí. That's where we know, okay, not all the times we're going to be perfect in what we do. Entonces ahí es donde sabemos que no siempre vamos a ser perfectos en lo que hacemos. But we have to trust in God Pero tenemos que confiar en Dios, because He knows what's good for us. porque Él sabe que es bueno para nosotros. He completes our will. Él Or- cumple, Let me rephrase that. The result, He will complete His will in our lives. su resultado, Él lo va a hacer en nuestras vidas. Does that make sense? ¿Tiene sentido eso? Yeah? Su voluntad lo va a cumplir en nuestras vidas. Our will Nuestra voluntad is to share the gospel, es compartir el evangelio, not to struggle. What is my calling? no por luchar qué es mi llamado, God, what am I going to do for you? qué es lo que voy a hacer yo por ti. Share His gospel. Comparte su evangelio. Remember, that was His last commandment for us. Ese fue su último mandamiento para nosotros. Just be grateful. Ser agradecido Be grateful in what we have. de lo que tenemos, ser agradecidos. Paul, man, that guy Paul, Pablo, he was grateful in all of his trials. él fue agradecido en todas sus dificultades. The man knew what was going to happen to him. El hombre sabía de lo que él le iba a pasar. He knew he was going to be shipwrecked. Él sabía que que se iba el barco, que se iba a perder en el mar. Que se iba a destruir el barco en el mar, He knew he was going to get beaten, stoned, que lo iban a apedrear, que lo iban a golpear, but he was grateful. pero él siempre fue agradecido. He was grateful that God's will in his life Él tenía agradecimiento por la voluntad de Dios en su was vida, to suffer for Jesus. era sufrir para Jesús. He knew it. Él lo sabía. It's amazing because he used to kill the very people he became. Él mataba a las personas a las cuales él últimamente se convirtió él. When he was Saul, he was killing Christians. Cuando era Saulo, él mataba los cristianos. And then he became Paul. Y luego se convirtió a Pablo. And then he knew what was going to happen to him. Y él ya sabía lo que iba a pasar. He did it knowing that even in his suffering, Él lo hizo sabiendo que en su dolor, that his legacy will save many. que su legado también iba a salvar a muchos. But he didn't do it for himself. Pero él no lo hizo por él mismo. He did it for Jesus so his name can be exalted.
Él lo hizo para que el nombre de Jesús fuera exaltado. 1 Thessalonians 5:18. Primera de Tesalonicenses 5:18. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Jesus gave thanks at the Last Supper, even though he knew what was coming. Jesús dio gracias en la última cena, aún sabiendo lo que venía. Luke 22:19. Lucas 22:19. He took some bread and gave thanks to God for it. Then he broke it in pieces and gave it to the disciples, saying, This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, Esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. You know, we think when we do this, when we read this, Nosotros pensamos que cuando leemos esto, that it's that we're taking communion. que nosotros estamos tomando comunión, But we have not stopped to think that when Jesus gave, pero no nos paramos a detenernos y pensar que cuando Jesús dio, he gave thanks even knowing that he would be handed over. que él dio gracias aún sabiendo que él iba a ser entregado. He knew what was coming. He knew he was going to be crucified, Él sabía que iba a ser crucificado, that he was going to be mistreated, que iba a ser maltratado, he was going to get spat on. que lo iban a escupir. But this gratitude Pero esta gratitud for the bread was much more than a thanksgiving. del pan era mucho más que nada más de dar gracias. It was his example of obedience Era su ejemplo de obediencia and submission y sumisión of the Father's will in his life. de la voluntad del Padre sobre su vida. Amen? Amén. Amen. Will we give thanks knowing what was going to happen to us? Nosotros hubiéramos dado gracias sabiendo lo que nos iba a pasar a nosotros. Would we? Deberías lo If God was haríamos. to tell you, Si Dios te diría, this was going to happen to you esto es lo que te va a pasar a ti, in 10 days, y 10 días I think we would go crazy nos vamos a volver locos, because that's in our nature. porque esa es nuestra naturaleza. That's in our nature. Es en nuestra naturaleza. We can easily say, no, we could do it. Nosotros fácilmente podemos decir, no, sí, lo podemos hacer. He told Peter what he was going to do. Él le dijo a Pedro lo que él iba a hacer. What did Peter tell him? No, I'm going to follow you till I die. ¿Y qué fue lo que dijo Pedro? No, yo te voy a seguir hasta que me muera. And the very same night, Y esa misma noche, he cursed Jesus traicionó a Jesús. 3 times. 3 veces lo negó. That's why he doesn't show us our future. Por eso a veces no nos enseña nuestro futuro. That's why when we know what our future is, porque cuando sabemos nuestro futuro, our future that he shows us is in him. Nuestro futuro está en él. Is in to be grateful in what he has for us. Es de ser agradecidos en lo que él ha hecho por nosotros. That we need to give thanks to him. Que debemos de dar gracias a él. That we shouldn't be worried. Que no debemos estar ocupados. Because the Bible says, preocupados. Why should we worry about tomorrow's troubles? La Biblia dice que ¿por qué nos debemos de preocupar por el día de mañana? When today's troubles are enough. Cuando los problemas de hoy son suficientes. Jesus obeyed, although perhaps his flesh did prevent him from doing so. Jesús obedeció, aunque tal vez su carne se lo impedía más. His heart was in obedience to fulfill the promise. Su corazón estaba en obediencia en cumplir la promesa. That God said, I trust you with this, my son. Que Dios le dijo, te confío esto. Because remember when in the garden he was sweating blood.
Acuérdense que en el jardín él estaba sudando sangre, He says, Lord, let it be another way. que él estaba orando al Padre y decía, Padre, que sea de otra forma, And your will be done. pero que tu voluntad sea hecha. Amen. Amén. Thank God for him. Gracias a Dios por Thank él. him. Thank him that in obedience he took our place. Gracias porque en obediencia él tomó nuestro lugar. And the reason you and I feel grateful is because we long for God's will. El motivo que tú y yo tenemos que sentir gratitud es porque anhelamos la voluntad de Dios. And in obedience, Y en obediencia we'll see those results vamos a ver esos resultados in ourselves, en nosotros, in our generations. en nuestras generaciones. Amen. Amén. Amen. Jesus gave himself as the maximum expression of gratitude and love. Jesús se entregó a sí mismo como la máxima expresión de gratitud y amor. Ephesians 5:2. Efesios 5:2. Live a life filled with love, following the example of Christ. He loved us and offered himself as a sacrifice for us, a pleasing aroma to God. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Amén. Amen. Many of us here we can remember someone who has sacrificed a lot so their children can get ahead. Muchos de los que estamos aquí podemos recordar de alguien que sacrificó mucho para darle a sus hijos mucho. Maybe you're one of those children. Tal vez tú eres uno de esos hijos. Maybe you're one of those parents. Tal vez tú eres uno de esos padres. But we are impacted by the example that we see. Pero nosotros somos impactados por el ejemplo que nosotros vemos, The sacrifice, el sacrificio, hours of work, las horas de trabajo and all the benefits for our families. y muchos de los beneficios por nuestras familias. Because we're trying to leave a legacy Porque estamos tratando de vivir o dejar un legado to be, well off. que podamos estar bien, So they don't have to work as hard. que para que ellos no tengan que trabajar tanto, So they don't have to suffer as hard. que ellos no tengan que sufrir como nosotros. I think about that with my kids. Yo pienso en eso con mis hijos, The sins that I lived, los pecados que yo he cometido. I don't want them to go through those. No quiero que mis hijos pasen por lo mismo, To live the life that I was living. vivir la vida que yo estaba viviendo. So I'm grateful that, that Jesus broke those chains off my life. Estoy agradecido que Jesús quebró esas cadenas de mi vida, Because now I can show them porque ahora los podemos demostrar. the example of who he is in my life. El ejemplo de quién es Dios en mi vida. They don't have to go through that. Ellos no tienen que pasar por eso. And if they go through it, it's because they want to live there. Y si pasan por eso es porque ellos quieren vivir eso. That's going to be between them and God. Eso va a ser entre ellos y Dios. Let that sit in your conscience. Que eso tome tu conciencia. That Jesus made the ultimate sacrifice for us. Que Jesús hizo el grande sacrificio por nosotros. For your o el máximo children, sacrificio para nosotros, para nuestra familia. For all those who he put in your life. Para todos los que te rodean. Jesus has that love for us. Jesús tiene ese amor para ti y para mí. He was the ultimate expression of gratitude and love. Él fue el máximo expresión de gratitud y amor. There is no one else who can provide that love. No hay alguien más que pueda proveer ese amor. Greater example. O tener ese ejemplo. No one can give their life as he did for us. Nadie puede dar su vida como él nos las dio. Because he was the beloved son. Él era el hijo de Dios. God's chosen son. El
Hijo escogido de Dios, sacrificed for us, que se sacrifició por nosotros for our free salvation. Think para about nuestra that. salvación That's the gratuita. best gift that we can get. Es el mejor regalo que nosotros podamos obtener. We don't have to earn it. No lo tenemos que merecer. Thank God for that. Gracias a Dios por eso. Thank God we don't have to hear somebody say, you have to give $1,000 a year for your plot of land in heaven. No tenemos que escuchar a alguien decir, no, pues tienes que dar tantos miles de dólares para tu espacio en el cielo. No, No, this is a free gift fue of un regalo salvation de salvación from our Father, from your Father, de nuestro Padre y tu Padre, because He wants us to be with Him. porque Él quiere que nosotros estemos con Él. Amen. Amén. Let us look again on how Paul teaches how to trust in God. Vamos a mirar cómo Pablo nos enseña a tener confianza en Dios. 2 Corinthians 1, 8 through 10. Segunda de Corintios 1:8 al 10. We think you ought to know, dear brothers and sisters, about the trouble we went through in the province of Asia. We were crushed and overwhelmed beyond our ability to endure, and we thought we would never live through it. In fact, we expected to die, but as a result, we stopped relying on ourselves and learned to rely only on God, who raises the dead. And he did rescue us from mortal danger, and he will rescue us again. We have placed our confidence in him, and he will continue to rescue us. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestras capacidades de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. What greater benefit it is to trust in someone who has freed us from death, ¿Qué mayor beneficio es confiar en alguien quien nos ha librado de la muerte, who rescued you, que te rescató a ti, who rescued your son, your sister, tu hijo, tu hermana, and he washed us with his blood, y Él nos lavó con su sangre and for us para que nosotros, to place our trust in him. que depositemos nuestra confianza en Él. He demonstrated infinite love. Él demostró amor infinito, No matter what we do as servants of Jesus, no le hace que hagamos como servidores de Jesús, even in difficult times, aún en los tiempos difíciles, we should not stop no debemos de parar trusting in him. en confiar en Él. We shouldn't trust ourselves. No debemos de confiar en nosotros mismos. You know, when we say, oh, God knows our hearts, ¿Sabes cuando decimos, oh, Dios sabe nuestros corazones? don't trust yourself in those sayings. No confíes en ti mismo en esos dichos. That's why we needed Jesus, baby. Por eso necesitamos a Jesús. It's exactly why he chose his son as the ultimate sacrifice. Por eso escogió a su hijo para el máximo sacrificio. Because we say, oh, well, I'm doing this, I'm okay because God knows my heart. Entonces cuando decimos, oh, estoy haciendo esto, pero estoy bien porque Dios conoce mi corazón. The heart is deceitful among all things. El corazón es Jesus. engañoso. Trust in the Lord. Confía en Jesús. He already made the greatest sacrifice. Él ya hizo el máximo sacrificio. Let's emphasize some practical application that Jesus teaches us. Vamos a terminar o enfatizar en aplicaciones prácticas que Jesús nos enseña. Number 1, Número 1, be thankful even when what we have seems little. agradecer aun cuando lo que tenemos parece poco. Remember the
I don't know if it was the widow. She gave the last of her finances ¿Se acuerdan de la viuda que dio las últimas de sus finanzas as an offering to the Lord. como ofrenda al Señor? And Jesus called it out. Y Jesús les dijo She said, there's no greater faith there. que no hay mayor fe que la Sí. que ella tenía, She gave whatever she had left to the porque ella Lord. dio lo último centavo que ella tenía. Amen. Amén. Learn to give thanks before receiving the answer. Aprende a dar gracias antes de recibir la respuesta. Amen. Amén. Follow the example of Jesus who gave his all. Seguir el ejemplo de Jesús que dio hasta lo último. No matter what, follow the example. No importa de qué, sigan el ejemplo. Conclusion. Conclusión. The gratitude of Jesus teaches us to trust, to share, and to give everything to love. El agradecimiento de Jesús nos enseña a confiar, a compartir y darlo todo en amor. We must keep in mind that Jesus' gratitude teaches us to trust, to share, and to give everything in love with grateful hearts. Thus, we can begin to have these generous hands because we have followed and trusted in Jesus. Through him, we can live in complete surrender. Tenemos que tener en cuenta que el agradecimiento de Jesús nos enseña a confiar, a compartir y a darlo todo en amor, con corazones agradecidos, y así podemos empezar a tener estas manos generosas porque hemos seguido y confiado en Jesús, que por medio de Él podemos vivir en completa entrega. Amen. Amén. Let us stand. Si se pueden poner de pie. We're going to pray. Vamos a orar. Father, we just thank you, Lord. Padre, te damos gracias, Señor. We thank you for all that we have. Te damos gracias por todo lo que tenemos. No matter what we have in our homes, Lord. No importa qué es lo que tengamos en nuestros hogares. No matter if our cars are 100% working No importa si nuestros carros están al 100% trabajando or o no, 50% working, o Father. 50%. We're thankful for the opportunity, Lord, Estamos agradecidos por to la have that oportunidad car. de tener ese carro. And Lord, and even if we have to pay, Lord, to get it fixed, Y aunque tenemos que pagar, Señor, para componerlo, that we're thankful we have that money to fix our cars. que tenemos el dinero para componer el carro. And if we don't have enough finances, Lord, Y si no tenemos suficientes finanzas, Lord, we know we can trust in you, Lord, sabemos, Señor, que podemos confiar en ti, that you're going to help us, Father, que tú nos vas a that you're ayudar, going to provide for us, que tú Lord. vas a proveer. And I'm just not talking about financially, Father. Y no solamente estoy diciendo financieramente. Some of us don't have enough food in our homes. Algunos de nosotros no tenemos suficientes comidas en Not just here in this church, but in our community. no nomás en la iglesia, sino en la comunidad. Father, we just pray for those people. Oramos por esas personas. And for the people, even right now, as we were seeing, Lord, the people who were needing assistance. Y podemos ver las personas que tienen necesidad. And how much, Father, they're trusting a man-made government Y como ellos están confiando en el gobierno to provide for them, Lord. para proveer para Instead, ellos. Lord, that in this times, Father, we pray that the majority of those people, Oramos para que esas personas, that their hearts were opened, que sus corazones sean abiertos and that they put their trust in you y que ellos puedan confiar en ti to provide for them, para Lord. que tú puedas proveer por ellos. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.